pude entender una cosa el día de ayer, porque este pastor Richard Martínez, había llegado para hablarnos sobre estrategias de crecimiento en la iglesia. Y él habló de su corazón y nos dio una síntesis de los pasos para que una iglesia crezca. Hablando, por supuesto, de su iglesia. En esa iglesia nosotros fuimos ordenados hace más de 15 años. Y de ahí salimos para el ministerio, ¿verdad? Y lo conocíamos y teníamos con él una cobertura que de repente pues ya no pudo seguirla, porque el enemigo, hermano, y de eso les voy a hablar hoy, el enemigo trabaja de una manera que a veces no la podemos detectar. Es muy astuto Satanás. Usa diferentes situaciones para debilitar nuestra fe. Cualquier cosa que suceda en el ámbito de la iglesia, porque él odia las iglesias, porque él odia a Jesús, pero te odia a ti más todavía, porque tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Y un día va a aparecer el anticristo, que va a querer engañar a miles, millones, porque es el trabajo de Satanás. Él es mentiroso y engañador, y es el padre de la mentira. Este pastor no entró en detalles, pero después nos juntamos con él un ratito para saludarlo y yo hablarle de mi corazón, porque yo le dije: pastor, yo me sentí mal el día que usted me dijo que ya no podía seguir la cobertura, ¿verdad? Porque uno empieza a pensar, la mente empieza a dar argumentos y bueno, fue un tiempo para nosotros también difícil, porque estábamos comenzando el ministerio. Entonces nos habló desde el corazón y aunque no entró en detalles, pero yo pude percibir en mi espíritu la batalla espiritual que este hombre vivió. Hermanos, se pelearon sus hijos, se pelearon entre la familia. Cada quien salió por su lado. Fue algo que él lo habló, pero con un dolor en su corazón. Y entonces después nos fuimos para la casa, ya me voy donde yo siempre, y le digo: Señor, me siento influenciado por eso que oí de comentarios. Yo quiero que la iglesia conozca cómo el enemigo trabaja, hermano. Y a veces lo tenemos por ahí. No, yo no quiero que hables de Satanás, no quiero que hables del enemigo. De todo es el enemigo. No es todo el enemigo. Porque acuérdate que nosotros tenemos una naturaleza caída. Hay cuestiones mías personales que me afectan, que yo tengo que trabajar en ellas, en mi carácter, en mi ira, en el orgullo. Son cuestiones que tenemos que trabajar, pero hay cuestiones que el enemigo conoce que son debilidades que tenemos. Yo me recuerdo cuando llegué al Evangelio. Ustedes saben, les he testificado que venía de alcoholismo y drogas. Y lo primero que me dijeron: aléjate de tus amigos. Aléjate de tus amigos, porque ellos te van a hacer caer otra vez. El que no es cristiano, el que no es nacido de nuevo, el que anda en la droga, en el alcohol, pues él no piensa como nosotros los cristianos pensamos. Sentimos la obra del Espíritu Santo cuando nos dice: no vayas a pecar. La convicción de pecado está ahí a flor de labio, porque el Espíritu cuida de nosotros en ese sentido. Pero la gente del mundo no. Entonces tenemos que... Y hay cuestiones en la iglesia que a veces nos afectan personalmente porque no soltamos algunas situaciones. Y ahí es donde Satanás aprovecha. Así que hoy te voy a enseñar que la iglesia necesita recibir una administración en este campo y aprender. Aprender.
porque el conocimiento de lo que hay en la palabra es importante. El hermano Lucio leía hoy el capítulo 6 del libro de Efesios, la fuente de referencia sobre la guerra espiritual. Hay que entender que el cristiano, desde que recibe a Cristo en su corazón, vive en una guerra espiritual, en una lucha, por sostenerse caminando como viendo lo invisible. Y van a haber diferentes situaciones, pero debemos de aprender a detectar cómo el enemigo puede venir para causar diferentes situaciones. En el caso del pastor, separó a su familia, una crisis familiar. Este pastor, nosotros somos testigos que para él su familia era bien importante. Las reuniones de él estaban todos los hijos, las suegras, ¿verdad? Era un familión como de 15 personas. Y el enemigo atacó en esa área, la que más le interesaba a él. Y fue afectando la batalla en la mente de las personas. Por eso el Señor habla de la liberación como el pan de los hijos. A ver, levante la mano, ¿quién le gusta el pan? Ay, 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 qué debilidad, ¿verdad? Pues la liberación es el pan tuyo. Debes de aspirar a comer ese pan. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros con la pastora cada rato estamos liberándonos, porque hay influencias espirituales. Hay un demonio de desánimo terrible. No lo hemos podido derrotar, pero en el nombre de Jesús se va. ¿Me entienden? El pan de los hijos Dios te lo quiere dar. Y esto no solo para ti, para tu esposo, para tus hijos, para tu vecino, para todo lo que te rodea. Porque la influencia es tremenda. Si el diablo tiene un montón de esbirros que puede usar en diferentes situaciones. Delega, porque el diablo no está en todas partes, ¿verdad? Gloria a Dios. El Espíritu Santo sí. Pero él delega y tiene principados, tiene potestades, tiene gobierno de las tinieblas, el gobierno, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia. Entonces tiene delegaciones y puede trabajar en ti a control remoto. Ahora, ataca los liderazgos de la iglesia. Fue otro de los comentarios fuertes que él hizo. ¿Verdad? Ataca al líder más débil, aquel que se cree que él no tiene la capacidad, porque el enemigo trabaja también en la autoestima, nos quiere apachurrar, y es cierto. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que hay que remover el reino de las tinieblas de la iglesia, del ambiente, y por eso el tema de cielos abiertos. Eso quiere decir que hay fuerzas espirituales que hay que hacer retroceder. Y la iglesia solo lo puede hacer a través de la oración. Hay fuerzas espirituales en tu familia que tienes que hacer retroceder. Hay fuerzas espirituales en tu trabajo, hermano. En los trabajos hay brujas operando. ¿Sabías eso? Gente que hace prácticas de brujería y ahí pone tu nombre. Sí, sí, hermano. Aquí en Alvarado hay unos espíritus fuertes, tal vez no es un principado, tal vez el principado es de Texas, pero aquí hay ciertos demonios trabajando en el sector, demonios de confusión. Y los líderes, los servidores, tienen que entrenarse en este campo, para que tú puedas ayudar a otros también. Y hacía énfasis en dos aspectos. Hacía énfasis en el discipulado. Quiero decirte que en el segundo grupo, y con mucho dolor lo voy a decir, el segundo grupo de discipulados empezaron 12, han quedado 3 nada más. ¿Sabías eso? El enemigo va a atacar las áreas que son importantes. 3 se han quedado, los demás cuitearon. No pudieron.
Algunos por una cosa, otros por otra. No estamos echándole la culpa a nadie. Pero ves cómo el enemigo va a trabajar en aquellas áreas importantes. Porque la gente no se quiere discipular. No le dan tiempo a eso. Hay dos o tres cosas más importantes. Entonces estamos luchando contra esas fuerzas espirituales también que son importantes. Porque yo siempre he dicho lo siguiente: la vida del cristiano es una batalla. ¿Amén? Vivimos en guerra, estamos luchando, estamos batallando. Somos soldados de Jesucristo. La guerra está vinculada a nosotros y debemos de aprender a pelear. Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. A veces tenemos en nuestro trabajo, en nuestra familia o qué sé yo, gente que el enemigo la usa. Y ahí está. Y nosotros le estamos echando la culpa, pero esas personas son influenciadas, usadas. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjate, esto es importante. Porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales. No se puede proyectar la Biblia ahí en el... sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 3 y 4. Ahora, fíjate bien esto. Quiero que pongas el oído. Dios nos ha confiado a nosotros como iglesia la gran responsabilidad de demoler fortalezas enemigas. Estamos en guerra, hermano. Acéptalo así. Estamos en guerra. Usemos la palabra profética. Declaremos sobre nuestras vidas. Repitamos con nuestra boca la palabra. Encarémonos y pongámonos, subámonos a esa roca que es Cristo y declaremos como aquel que se subía, ¿cómo se le llamaba? Aquel que se subía en lo alto de la ciudad para vigilar si venía el enemigo. ¿Se recuerdan? El nombre de esa persona. Amén. ¿Cuál? Atalaya. El atalaya es usted, que va a vigilar cuando venga el enemigo, para que lo aprendamos a detectar. Dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Estos son términos militares. Somos milicianos, si usted le quiere poner un nombre. Amén. Dice 2 Timoteo 2, 3, 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te hagas el loco. Eres soldado de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. No eres un civil, eres un militar. Aleluya. Amén, amén. Tienes que tener entonces disciplina, una actitud positiva, porque los militares te cuadran, ¿verdad? Están listos a cualquier reacción. Amén. Listos para ir a pelear. Amén. Tú y yo hemos sido llamados por Jesús y Él nos está llamando a la acción. ¿Y cuál es el objetivo? Destruir las fortalezas del enemigo. Miren lo que dice Éxodo 15:3.
Jehová es varón de guerra. Amén. Jehová es su nombre. Dios está presto para pelear. Él va delante de ti como poderoso gigante. Amén, hermanos. Amén. Dice en el libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Aleluya. Los ángeles están listos. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Allá arriba, en el segundo cielo, se está librando una batalla en este momento. Las fuerzas espirituales de maldad quieren traer sueños sobre ti, quieren traer distracción, quieres que tu mente empiece a pensar en otra cosa. Estás aquí, pero tu mente está volando allá a saber a dónde. Sí, hermano. Espíritus inmundos distrayendo. La guerra espiritual. Dice el Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entendamos entonces, si bien es cierto, en el ministerio de Jesús hubo otras áreas importantes, pero por lo menos el 30% del ministerio de Jesús fue precisamente en el área que estamos hablando, el área de liberación. Y yo le puse al título de la enseñanza: liberación y avivamiento producto de los cielos abiertos. Este enero nos vino a cambiar algunos planes y algunas situaciones otras. No hemos seguido la tónica de la oración. Lamentablemente la pastora se enfermó. Para los que no saben qué le pasó, se intoxicó con un pescado. Casi se me muere, me puse a temblar, no hallaba qué hacer yo. Me puso fría, sudando, malísima. Y estábamos listos para venir a orar el día viernes, pero tuve que cancelarlo. Dije: hermanos, ya tenemos nuevo calendario para esta semana y vamos a seguir orando, porque tenemos que pararnos en la brecha. La iglesia de Jesucristo necesita estar en oración. Tú debes de orar por tus pastores para protegerlos. Nosotros estamos orando por ustedes todo el tiempo, pero devuelvan eso. Oren por nosotros, porque también tenemos trabas en el ministerio, luchas espirituales. Ahora, ¿por qué esta guerra? ¿Qué trasfondo hay en la guerra espiritual? ¿Sabes? Di conmigo esta palabra: rebelión. Eso es. Hay rebelión contra el gobierno de justicia de Dios. Las fuerzas espirituales. Dios lo ha permitido, en la soberanía de Dios, pero nosotros entendamos que es así. Y entonces pararnos en la brecha. Ponernos la armadura de Dios todos los días. Para que aunque vengan los dardos, tú estás con tu armadura. Amén, hermano. Qué importante. La raíz de los problemas matrimoniales, la raíz del alcoholismo, la raíz de la inmoralidad sexual, del temor, del miedo, es la rebelión. Ahora, necesitamos tener discernimiento espiritual para detectar esas situaciones que vienen contra nosotros y contra la iglesia. La pastora a veces de repente me dice: Tony, pastor, bueno, me dice Tony por su esposo, pero pastor, siento algo, porque tiene discernimiento, quiero que sepa. A veces trato de no hacerle caso, porque entonces nos estamos metiendo en otras situaciones, pero qué bueno que ella puede tener ese discernimiento. Yo quiero que también tú lo tengas, para poder detectar cuando algo va a ser un problema.
Porque eso es necesario. El atalaya no se debe de dormir. Está allá arriba vigiando, como dicen, el vigía, ¿verdad? Que no venga un enemigo, que vaya a venir una fuerza contra esa ciudad que él está vigilando. Somos atalayas. Pastora, tenemos que tener atalayas que vigilen. Ustedes cuando se conectan para orar o cuando vengamos aquí, venimos a vigilar. Por eso las vigilias. Las vigilias las vamos a hacer cada 3 o 4 meses, porque hemos cambiado el plan de oración los 10 viernes, así vienen más temprano, se van más luego. Esa es la idea. Pero lo importante es que tú primero entiendas que eres soldado, que vives en guerra, que hay rebelión, amén, que hay una pelea, que el enemigo nos quiere tumbar y que nosotros debemos de estar al pie del cañón. Eso es importante. Ahora, hay muchas fuerzas en las redes. Tengamos cuidado con las redes. Hay mucha mentira en las redes. Hay muchos psicólogos, médicos, hay mucha gente diciendo mentiras. Tengamos cuidado. Lo que visitemos, tengamos cuidado. Amén. Porque el enemigo penetra por esas cosas. Nos distrae, nos pone a pensar, ¿para qué estamos viendo tantas cosas, hermano? Si podemos leer la palabra. Allí es donde está la gran batalla. Porque leemos 5 minutos de la Biblia y nos tiramos 1 hora o 2 horas en las redes. Yo siempre he estado hablando de esto y no crean que solo ustedes lo hacen, yo también. Y esa es la lucha de todos. Porque hay mucha desinformación. El enemigo trae psicólogos, trae gente para engañarnos, para decirnos cosas que nos confunden nuestra mente, las ideas. Tengamos cuidado con las ideas. Amén. Ahora, y aquí quiero con todo respeto lo que voy a decir, hay muchos religiosos rebeldes por eso, porque se van a ver videos de otros predicadores que no les enseñan todo lo que deben de enseñarle. Si no les gusta alguna de las palabritas que dicen y cómo lo dicen, y los distraen. Tengamos cuidado, no nos volvamos religiosos rebeldes. También hay impíos rebeldes. Hay además cristianos rebeldes que no tienen paz en su interior, porque no ponen a un lado la rebelión y no se someten al gobierno de Dios y no se quieren someter tampoco a la autoridad en la iglesia. Y eso nos causa problemas. Y el pastor Richard habló de eso, la rebelión en las iglesias. Gente que quiere que se hagan las cosas como ellos quieren, porque vienen de otras iglesias donde le hacían de tal manera. Aquí tenemos una forma, hermano, y usted no la va a cambiar. A mí me gusta que ore con el manual. Yo no voy a cambiar eso. Si a usted no le gusta, lo siento. Pero así lo vamos a hacer. Sométase nada más. No sea un rebelde. Hacemos tales y tales cosas porque así queremos. Porque así yo he sido formado. Y así quiero formarte a ti. Te quiero discipular como yo fui discipulado. Ese es mi estilo. Por favor, sométete. Porque la rebelión es peligrosa. La rebelión ha hecho que muchos se hayan ido. Se han rebelado a la autoridad, se han rebelado al plan de Dios. Tienes la visión en Semilla de Vida, plántate. Sométete a tus pastores. Porque eso es importante, hermano. Dice Isaías 57, 19 al 21. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Oye esto, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y esto tiene que ver con la relación que tú tengas con otra gente, con todo respeto también. Yo no te voy a ir a mandar
qué amigos tener o no. Pero yo te puedo decir que si tienes muchos amigos impíos, ellos van a hacer que retardes tu crecimiento espiritual. Y cuando hablamos de impíos, hablamos de gente que no son cristianas, que están ahí con nosotros retardando nuestro crecimiento espiritual. Hay que tomar una decisión: o soy soldado o no lo soy. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La única manera en que tú vas a saber que estás bien con Dios es cuando tienes paz en tu corazón. Un rebelde, hermano, nunca tiene paz. Nosotros sabemos que en todas partes hay rebelión. Porque este mundo está gobernado por un reino estructurado en base a la rebeldía, contrario al reino de Dios. Tengamos cuidado con aquellos que nos hablan al oído y hablan mal de los pastores y de la iglesia. Tengamos cuidado. ¿Sabes qué hay que hacer, hermanita? Si me va a hablar de los pastores, mejor me voy. Si me va a hablar de la iglesia mal, mejor me voy. No quiero. Pero si quiere que oremos por los pastores, en este momento vamos a orar. O vamos a orar por tal o cual líder, porque también hemos tenido gente que se ha ido porque hubo problemas con otros líderes. Porque eso pasa. Pero tengamos cuidado, detectemos esas cuestiones. Mateo 24, 10 al 12. Quiero que nos fijemos en este versículo, porque es un versículo apocalíptico. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando ahora. Terrible cómo está pasando. Otro día oí a dos cristianitos peleándose y eso fue terrible. Parecía que no eran cristianos. Entonces cumple. Aborrecemos a nuestros hermanos en Cristo que a lo mejor nos dijeron algo que nos ofendió. Pero ¿qué te dice Jesús si no te dice que los perdones? Pues es tremendo. Pero otros están oyendo mucho la profecía, oyendo mucho predicaciones que no edifican. A eso me da pena a mí. La guerra no es contra tu hermano ni contra nadie, llamémosle así, físico. Es más profundo esto, porque esas fuerzas espirituales trabajan, pero nosotros le damos lugar. La real naturaleza de nuestros conflictos viene de nuestro adversario, el diablo, que es muy astuto. Y miren lo que dice Pablo, que ya lo leímos. La lectura de hoy fue Efesios 6, del 10 al 20. Y ahí en los versículos del 12 al 13 dijimos lo siguiente, o dice la palabra: no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay fuerzas acá en este ámbito de donde nosotros, el Señor nos ha traído a trabajar, llamémosle Alvarado, Joshua, Venus, Midlot, en el territorio que estamos tratando de cubrir y donde ustedes vienen. Hay una fuerza grande espiritual.
Eso hay que derribarlo para que los cielos se abran y que el evangelio pueda ser predicado mejor. ¿Cómo lo vamos a romper eso? Oración, ayuno, vigilia. Constante, persistente. No hay otra forma. Y gloria a Dios por los intercesores que tenemos. Amén. Desde un aplauso de intercesor. Sí, porque es importante. ¿Qué pasaría si no los tuviéramos? Andaríamos a saber cómo. Gloria a Dios. Pero hay algo más que hacer. Tenemos que meternos más. Pastor, pero usted quitó días. Sí, los quitamos porque es estrategia espiritual. No quiero que tampoco se me fundan, porque ayer parte del tema que hablaban es las personas que se funden en el ministerio. Si usted llega a un momento que tiene que sentarse, está bien, siéntese. Pero examínese si la razón por la cual se va a sentar tiene que ver con algo espiritual o no. Porque eso es importante también. Decía la pastora hoy cuando hablaba, todos somos necesarios e importantes. No creas que tú no lo eres. Pero a veces empezamos por diversas razoncitas, dice que se me olvida la palabra ahorita, perdónenme, pero hablando de animalitos que se comen las raíces, y ya la planta no puede crecer, se tiene cuidado porque esas raícitas al comérsela no se nutre la planta, y a veces en una iglesia pueden haber esos animalitos que andan mordiendo, dañando la raíz de nuestra vida espiritual. Estamos plantados, pero algunas raíces no están bien. Tienen que ser examinadas nuestra vida. Eso decía el pastor, examina tu iglesia. Examina cada hermano, ¿cómo está? ¿Me entiendes? Así que hoy le voy a tomar una foto a cada uno. Lo voy a tener ahí en mi repisa así, voy a ir uno por uno. Señor, háblame de este hermano, por favor. No, es que es cierto. Ustedes saben cómo trabaja el FBI. Te ubica dónde vives, en qué haces, en qué trabajas, y te empieza, sí, y así sacan un perfil. Yo voy a sacar un perfil, pero espiritual de ti, para orar por tu necesidad. No, es que esto que estoy diciendo es importante. Porque yo me debo de preocupar por ustedes, pero tú también te tienes que preocupar por ti en tu vida espiritual. Ahora, imagínate tú cómo está estructurado el ministerio el trabajo de Satanás, que tiene principados, son los más grandes. Luego siguen las potestades, los gobernadores, luego las huestes, luego las regiones celestes. Y lo acabamos de leer, dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Claro, entendamos eso de los hijos de desobediencia como los impíos, como los que no son cristianos. Pero ¿qué tal si nosotros a veces nos volvemos hijos de desobediencia? ¿Saben qué significa Satanás? La palabra Satanás es aquel que se opone a los propósitos de Dios y de su pueblo. ¿Y saben qué significa diablo? Diablo significa calumniador, acusador, chismoso. Él nos está acusando noche y día. ¿Saben qué otro nombre tiene Satanás? Belcebú, príncipe de las moscas se llama, príncipe de los insectos. Por eso el chisme hay que cortarlo. Tengamos cuidado. Porque a veces nos ponemos a hablar del hermanito y qué rico se vuelve la conversación, pero puede ser peligroso, porque va a participar el campeón del chisme y puede involucrarse. Tengamos cuidado. Esa es una naturaleza satánica peligrosa. Cuidémonos de ser obedientes, porque la persona desobediente
está bajo el gobierno de Satanás. Por eso hablamos de la rebelión. Tengamos cuidado de no caminar en desobediencia. Si el pastor le dijo, hermana, por favor, 5 a 7 minutos de oración, no se vaya más. Use el manual. Si se le da un tema, use el tema. ¿Me entienden, hermano? Y así trabajamos en la oración. Porque eso es formar líderes con disciplina. No se preocupe usted, siga las órdenes y va a tener victoria. Amén. La rebelión, no good. Ahora, claro, lo bueno es que nos podemos arrepentir y ponernos a cuenta, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, sufro lo que se le llama una transición. Lo primero que hace el Señor es liberarnos de la potestad de Satanás. Ya Él, fíjate bien esto, y óyelo, y apréndelo, ya no tiene autoridad sobre ti. Porque Él gobierna, porque tú te volviste un hijo obediente, porque Satanás gobierna en los hijos de desobediencia. Mientras seamos obedientes a la autoridad de Dios, nuestro Dios es Dios, no es Satanás. Pero cuando nos salimos del huacal y nos volvemos desobedientes, ya no es Dios, sino que es Satanás. Si tú te dejas gobernar por Jesús, qué lindo. Pero si no te sometes a la autoridad de Dios, el que te gobierne es Satanás. Dice Job 41:1 y 34. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Aleluya. Eso es Satanás. Fíjate, hablemos un poquito del señorío tanto de Dios como de Jesús. Satanás, hermano, te gobierna porque te manipula, porque te oprime o porque te pone un yugo. Jesús te gobierna por sumisión voluntaria. Tú decides que Él te gobierna. Qué importante. Otras palabras, Satanás gobierna por la fuerza. Y Jesús lo hace por amor y obediencia. El punto de la obediencia. Si el pastor te dice, tal fecha tienes que entregar las tareas, ese día las entrega. Qué bonito, qué obediente. O tal día nos vamos a reunir, o esto, lo otro, qué bonito. Y tú vas a crecer espiritualmente. Dice la palabra que sí, ya se lo he enseñado, pero ahora le voy a dar un versículo. Que hay 3 cielos. El primer cielo, que es este. El segundo cielo, ya les expliqué, donde se mueven los espíritus, los ángeles. Y el tercer cielo, donde está Dios. Dice 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué experiencia más maravillosa de Pablo. Estuvo allí con el mero Dios. Entonces, primer cielo, el sol, la luna, las estrellas. Segundo cielo, donde habitan Satanás y sus ángeles rebeldes. Y el tercer cielo, Dios y los ángeles. Aleluya. Ahora, estos demonios
y estas potestades de las que te he hablado gobiernan, fíjate bien, sobre la superficie de la tierra, en este ambiente, ahí andan, sobre los hijos de desobediencia. Y en el segundo cielo, pon atención a esto, ahí están los ángeles caídos. Los demonios y los ángeles caídos son diferentes, para que entiendas. Los demonios siempre buscan un cuerpo físico para habitar. Y por ahí encontré que les dice que son seres tontos y hasta ridículos. Pero a veces nosotros nos dejamos engañar por ellos. Y cuando un demonio es expulsado de un cuerpo en la liberación, ese demonio es llevado cautivo al infierno para ser atormentado. Por eso ellos buscan estar ahí oprimiendo y estando en cuerpos, porque si no les va mal. Y si salen de un cuerpo, inmediatamente se apresuran a buscar otro cuerpo para habitar antes que otros demonios mayores los descubran. No, el Satanás es estricto, porque no quieren esos demonios ir a sufrir al infierno, tormenta. Entonces, la liberación como tal es un choque entre dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. No es la lucha contra mi suegra, no es la lucha con mi cuñado o cuñada, no es contra mi esposo o mi esposa. Es un choque violento, entre lo bueno y lo malo. Y allí en la liberación se va a ver la supremacía y el poder del reino de la luz, su fuerza y su autoridad. Porque si usted está bien espiritualmente, usted ha recibido como cristiano la autoridad para reprenderlo y echarlo fuera. Se va a ir. Por eso es importante nuestra vida espiritual. Mateo 12, 25 al 28. ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Es importante. Gloria a Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, pon atención con este versículo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y por eso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue tan importante y poderoso en este punto. Gran porcentaje de las enfermedades que Jesús sanó es porque echó fuera los demonios que estaban causando esas enfermedades. Importantísimo. La liberación tiene que darse entonces entre nosotros, porque si no vemos eso en la iglesia, no hay choque entre los reinos. Vamos a llevar al suave ahí. No toquemos los demonios. Me recuerdo de un pastor que un día me invitó a predicar en su iglesia, que él de broma o en serio dijo: no, pues de los demonios ahí están sentados en la iglesia. Como diciendo, pues no toco ese tema. Es un poco peligroso ese tema, pero lo tenemos que hablar, hermano. Si tú un día decides, o Dios te manda para un ministerio, yo quiero que vayas entrenado. Quiero contarte que cuando íbamos nosotros a los viajes misioneros, teníamos que ayunar y orar y ir fortalecidos, porque siempre habían luchas espirituales.
y en varios países estuvimos, me recuerdo en Uruguay, oh, qué tremendo, porque tuvimos que estar en liberaciones fuertes de brujos. Allá en África, en Guinea Ecuatorial, no se diga. Era fuerte la presión espiritual. Un misionero que se va sin saber que tiene ese poder y que puede pelear, puede fracasar en el ministerio. Porque los demonios de por allá son a veces hasta más fuertes. Como los que tenemos por aquí están algo domesticados, ¿verdad? No, es que es cierto. Entonces necesitamos ser fuertes, ¿verdad? Tiene que darse ese choque de reinos. Y el choque del reino se da cuando hay expulsión de demonios. Ahí es donde se ejecuta el juicio de Satanás que se dio en la cruz, donde Jesús le provocó una derrota eterna, una derrota permanente. Pero pastor, ¿y entonces por qué se manifiesta? Porque nosotros tenemos la culpa. Nosotros abrimos puertas, le damos lugar al diablo. No deis lugar al diablo, dice la palabra. Someteos a Dios, dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. O sea, si la Biblia habla de eso es porque realmente Satanás anda causando problemas. Pero es más conveniente para algunos ni hablar de él. No le hagas ruido, por favor, para que no se manifieste. Entonces, tenemos que eliminar esas situaciones de nuestra vida. Ahora, algo importante es que los principados están en los aires, ya lo dijimos. Pero la guerra, ¿dónde es? En la mente. Así trabaja el enemigo. Dice 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No voy a lograrlo oponiéndome, diciendo esto y el otro, y maltratándolo verbal. No es lucha de esa manera. Hay que derribar los argumentos, hay que derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice la palabra. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. Así que, si en algún momento hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, arrepintámonos de eso, hermano. Arrepintámonos de haber sido rebeldes o ir contra la autoridad delegada. Renunciemos a ese espíritu de rebelión, a ese espíritu de orgullo, a ese espíritu de testarudez. Yo voy a estar orando por eso, porque es importante. Ahí en Lucas 1, 21, 28, y con eso voy terminando porque tenemos la cena del Señor y quiero hacer algunas declaraciones. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto lo hizo Jesús y nos instruyó a nosotros la iglesia, y él dijo que cosas mayores que esta haría la iglesia. Entonces, hermano, estás entendiendo que es importante que si va a haber avivamiento en esta iglesia, trabajemos en el tema de la liberación, pasemos por ese proceso de liberación.
aprendamos a detectar esas fuerzas espirituales que pueden afectarnos nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Qué importante. Ahora, las actividades demoníacas. Un demonio puede venir y tentarte o seducirte para que hagas mal, para que hables mal de la gente, para que te quejes por cualquier cosa, para robar cosas pequeñas, para mentir, para murmurar. Eso puede ser una tentación o una seducción. Pero también un demonio te puede acosar o molestar. Ese demonio, ¿sabes qué hace? Estudia a la persona, sigue sus movimientos, sabe cuáles son sus puntos débiles, sus momentos de flaqueza, saben cuándo y dónde atacar. Y te voy a dar un ejemplo. Un hombre casado que tenía su negocio. Ese día en el negocio pasó un día tremendo, hubo problemas en el negocio. Se fue para su casa. Al nomás llegar, su esposita empezó a reclamarle que tus hijos se portan mal, etcétera. Esos pleitos que se dan frecuentemente. Él termina enojándose y explota con ira. Ya el demonio de ira había estado detrás de él todo el día. Cuando lo tuvo en el punto justo, atacó. Y aunque él ama a su esposa y a sus hijos, cuando ese espíritu de enojo y de ira viene, le hace la vida imposible. Después que explota y que grita y a lo mejor hasta manotadas da, se siente mal, se siente avergonzado y dice, no sé por qué lo hice. Nosotros lo sabemos. Era un demonio de ira. Un ejemplo común y corriente. Sucede. También hay demonios que atormentan. La falta de perdón es un detonante para ser atormentado. Cuando tengas que pedir perdón, pide. Porque si no, va a venir ese espíritu de falta de perdón y te va a hacer daño. Porque Satanás es experto en lo legal. Y sabe él cuando tiene el derecho de atacar y se lo diste tú, no perdonaste. Parece mentira, pero así es. En esta reunión de ayer también hablaron precisamente de eso. El punto del perdón. Tenemos que perdonar. Y claro, la conferencia era para los pastores, ¿verdad? Yo me agarré lo que tenía que agarrar. Tengo que perdonar. No importa, porque si no, le voy a dar autoridad al diablo. Los demonios también esclavizan, hermanos. Por ejemplo, el caso del tema un poco delicado, lo que voy a decir, pero el tema de la masturbación. Hay gente que practica eso. Y cuando lo hacen, se sienten mal. Ese espíritu demoníaco se manifiesta. Empieza y le dan temblores en la mano. O a veces se ponen duras las manos. Porque ese demonio es un espíritu testarudo. Y cosas así. Que tú a lo mejor, claro, no es que te pase a ti, estoy dando ejemplos. Los demonios producen adicciones, diga conmigo, adicciones. La televisión, el alcohol, el tabaco, la comida. ¿Cuántas veces se lava usted la mano en el día? A lo mejor es adicción, me lava como 50 veces la mano. ¿Cuántas veces limpia la casa? Pues esa quizás no, era cada 3 meses. Pero incluso hay gente que anda limpiando a cada rato. ¿Saben que eso es una adicción? Claro, no todas, ¿verdad? No todas. Los demonios manchan o ensucian, traen imágenes o pensamientos sucios cuando la persona está orando.
Los demonios engañan. Amén. Por ejemplo, el orgullo abre la puerta al engaño. Los demonios debilitan, enferman a las personas, las cansan, las pueden hasta matar. Hay demonios de cansancio. La persona durmió 10 horas y se levanta cansado. Cansado cuando se levanta, cansado cuando ora, cansado cuando va a la iglesia, cansado cuando lee, cansado. Es un demonio. No todo, ¿verdad? No. Los demonios causan desasosiego, inquietud, intranquilidad. Si usted está en paz, bien relajadito, no, usted no necesita liberación. Ahora, ¿dónde residen estos demonios? El área de las emociones, el área de las actitudes es un área que los demonios influencian. Toda emoción y actitud negativa puede ser que hay presencia de un espíritu inmundo. Emociones como la ira, la soledad, el rechazo, la rebelión, el resentimiento, el odio. Pero también puede haber demonios en la mente. Les voy a leer ahí en 1 Timoteo 4:3, ya voy a estar terminando. Pastora, ven porque vamos a tomar la cena del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Demonios que afectan el cuerpo, algunos epilépticos pudiera ser, no todos, por una influencia demoníaca. Sí, hermano. Ponte de pie, por favor. Quiero que te hagas una pregunta en esta mañana. ¿Habrá áreas en mi vida que yo no haya podido controlar por completo? ¿Habrá un área en mi mente, en mis emociones? ¿Será que el orgullo, la autoestima? ¿Será que en algún área de otro tipo, áreas sexuales? Es importante. No vamos a tener hoy una sesión de liberación, pero te digo todas estas cosas porque tú personalmente puedes autoliberarte. Tú puedes ir examinándote, y aquí tengo una guía que la próxima vez vamos a tener un tiempo de esto para que tú trabajes personalmente en algunas áreas que tú no entiendes qué está pasando, no tienes paz en tu corazón, estás intranquilo. Puede ser que haya una opresión, puede ser que haya una influencia espiritual, y rápidamente tú la vas a echar fuera en el nombre de Jesús. Vamos entonces a pedirle a los hermanos que ministran la cena del Señor para que nos ayuden.